Muchas gracias, Enrique de la Madrid Cordero. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Oye, qué interesante la labor que cumples y la posibilidad de reunir información que sirva para el beneficio del país en su conjunto. ¿Cómo van las mesas que tú coordinas? Gracias, Eduardo. Pues primero, muy buenos días y saludos al auditorio. Y recordarles que efectivamente la semana pasada anunciamos, y ahí con la presencia de Sochi, lo que es el equipo que se ha estado integrando para lo que tú bien señalas, promover estos diálogos entre los mexicanos, conversar entre nosotros sobre los principales temas de interés del país. Porque en una campaña, pues también tiene que haber la parte sustantiva, porque no dejemos de recordar que al final del día lo que vamos a estar eligiendo va a ser a miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo y finalmente estamos eligiendo gobierno. Y en los gobiernos, pues lo que hay que hacer es que hay que diseñar políticas públicas, hay que aplicarlas, pues para resolver problemas del país y también para aprovechar oportunidades en beneficio del progreso de la gente. Y entonces ahí entran los temas, por ejemplo, una mesa de agua encabezada por José Luis Luege, que es un experto en temas del agua, porque el agua hoy en México es uno de los problemas más graves en el campo y en muchas de las ciudades ya del país. O, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, sí, pero a mí me interesa saber cuál va a ser la posición o la política con respecto a la cultura. Y ahí está Consuelo Sáizar, también una mujer del mundo de la cultura, conocedora de los libros, y que también está convocando y ya está convocando a gente de este sector pues para ver cómo también, como tú bien señalas, pues resarcir el abandono en el que también este sector ha estado sujeto. Y así, por ejemplo, en los temas de finanzas públicas, que estaba ahorita hablando también de Ernesto, pues está Carlos Ursúa, que hay que recordar que fue el secretario de Hacienda del gobierno de esta administración los primeros 6 meses. Y entonces es muy importante estas mesas para escuchar, para dialogar y para también ir buscando, calibrando cuáles son las políticas públicas que podrían tener el mayor consenso, sin que se nos olvide que el objetivo es estar construyendo un país de clases medias, un país donde podamos generar condiciones para superar la pobreza extrema, el hambre, y hay que reconocer que como país, y sobre todo también nosotros, pues tenemos que reconocer que el país no está donde debiera estar, no está en crecimiento económico, no está en generación de empleos, y México merece algo mucho mejor. Los mexicanos merecemos más. O sea, esas mesas que tú has ayudado a conformar tienen responsables y esos responsables a su vez convocan a sesiones de análisis y cómo se maneja todo este mundo, la facilidad de lo digital, del internet, que hay de ayudar muchísimo para poder reunir más propuestas y que la gente esté más enterada de lo que se está haciendo. Estamos, digamos, como dejando ciertos mínimos para que también las mesas y quienes las encabezan, pues también tengan ciertas libertades. Y los foros, pues pueden ser físicos, muchas veces pueden ser grupos muy pequeños de especialistas que te invitaron, pero en otras ocasiones pueden ser grupos más grandes. También puede ser que en algunas organizaciones ellos sean los que te invitan, que te convoquen. Todo esto lo hacemos además cuidando la ley electoral, que no es tema fácil, que Sí, no es tema fácil. Pero, y como bien señalas, también vamos a aprovechar mucho del mundo digital, porque pues esto no existía hace algunos años y esto claro. nos permite convocarnos en diferentes partes del país, que las personas puedan participar y sobre todo, repito, que nos escuchemos, porque yo creo que uno de los graves problemas de este gobierno es que no escucha, no le interesa la opinión de los distintos. Cree además, equivocadamente, que en todo tiene la verdad y que en todo Mm. tiene la razón. Y pues eso no es verdad. O sea, al final del día, todos tenemos puntos de vista sobre cómo enfrentar nuestros problemas, pero somos un país que necesita llegar a acuerdos, necesita llegar a consensos. Un tema muy, por ejemplo, muy concreto, energía pues es de los temas más polémicos en México. Y sin embargo, es de los insumos más importantes para que una economía progrese y para que una familia viva con bienestar. Y ahí hemos politizado un tema cuando al final debiera ser relativamente técnico, porque el objetivo al final del día debiera de ser que haya energía accesible en todo el país a los precios más competitivos y sobre todo que esta energía hoy sea limpia. Si ese es el objetivo, todo lo demás debiera ser una discusión de cómo alcanzar ese objetivo.
verdaderamente hay cosas donde la técnica nos puede orientar y decir, pues mira, estas son las alternativas que hay en el mundo, estas son las posibilidades, estos son los costos y realmente la manera de llegar a darle energía a los mexicanos y a las empresas, porque Eduardo, muchas empresas en México, con el famoso fenómeno este de la relocalización, no están llegando a México porque no existe el compromiso de que les van a poder surtir energía. ¿Cómo es posible que nos pase eso en un país que somos ricos en recursos naturales, donde tenemos petróleo, pero también tenemos viento, también tenemos sol, también tenemos energía térmica, y no se justifica desde un punto de vista técnico que estemos teniendo, por ejemplo, paros, Eduardo, en el país, Sí. paros en el sector que además dañan a la industria? Entonces, otra vez, hay que conversar entre nosotros para tratar de encontrar puntos de encuentro. La parte final de estas mesas está, supongo, en un documento que sea el diagnóstico de cómo está el país, lo que se propone y las políticas públicas que se sugieren se implementen para corregir lo que se ha hecho mal o que lo que no se ha hecho en pasado reciente y remoto incluso, ¿no? Fíjate, la parte final es importante, pero creo que es igualmente importante el camino, el transcurso, y te voy a me voy a explicar por qué. Sí, Porque en estas mesas, de lo que se trata es que las mesas, por un lado, estamos en campaña. Entonces, por un lado, que estas mesas estén convocando a grupos, que estos grupos se sientan incorporados. Y de alguna manera, al incorporar estos grupos, pues tú también los estás invitando a tu campo, los estás invitando a este grupo, ¿no? A esta coalición de fuerza y corazón. Porque lo importante es, por ejemplo, en el mundo de la cultura que ha sido tan agraviado, pues que vean que aquí hay un camino. O en el mundo, por ejemplo, de los medioambientalistas, que también han sido muy agraviados por muchas de las obras de infraestructura de este gobierno, que también vean en nosotros una alternativa. Entonces, yo siempre digo que antes que nada tienen una finalidad política, que es acercar a la gente que hoy en día la quieres de tu lado. También creo que nos puede ir ayudando a sintonizar el mensaje con la realidad. Porque, por ejemplo, estamos tratando de organizar, aquí Rodolfo Lassi, que es el encargado de tema ambiente, estamos tratando de organizar, él está organizando un evento el próximo lunes para ver un diálogo sobre los resultados de la COP 28 ahora en Dubái. Y sí. eso a su vez nos ayuda entonces también a estar actualizando el mensaje de la candidata, la potencialmente candidata Xochitl, pero en un futuro también tenemos 9 candidaturas para gobernaturas, tenemos senadurías, tenemos diputaciones, tenemos alcaldías. Entonces, casi yo diría, Eduardo, que más importante o tan importante como el documento final es Ujú. todo este trayecto de estar acompañando a los candidatos, actualizándolos y también, pues, escuchando gente que se sienta atendida. El documento final, ya lo que es propiamente, obviamente vamos a también a abonar a las propuestas de campaña que como propuestas se pueden hasta marzo, Eduardo. Nuestra ley electoral hace que la campaña empiece en marzo y solamente en marzo se pueden hacer ya propuestas. Pero nadie quita, yo así digo, que en el camino no estemos dialogando, intercambiando puntos de vista Claro. y nomás simplemente, pues técnicamente no haces propuestas. Pues, y cómo nutres o cómo vas nutriendo a la futura candidata, a Xóchitl, de lo que se va reuniendo, de lo que se va conformando, de lo que va tomando poco a poco forma y de las propuestas y dinámicas que van llegando a las mesas? Ahí la verdad que sí abusas de estos medios electrónicos, ¿verdad? La verdad, siendo muy práctico, el WhatsApp. Sí, O sea, claro. la tienes a ella, tienes a las personas que le ayudan en la parte de contenidos, a las personas que le ayudan en sus discursos, y como les digo a los de las mesas, en vivo. Y yo no quiero ser un obstáculo, sino también conectarlos a ellos con estas personas para que también les hagan llegar las cosas relevantes. Por otro lado, al revés, nos conocemos su agenda, sabemos cuáles son las actividades que ella tiene y entonces anticipamos y decimos, oye, si va a ir a tal evento y se va a pronunciar sobre tal tema, Sí, nosotros mandemos algo. Ahí sí la tecnología, francamente, es una maravilla, sí, porque claro. puedes entonces en tiempo real estar haciendo retroalimentación. Así es como lo hacemos y así debe de ser, porque pues el mundo de hoy te da estas facilidades, te digo, desde para escuchar a la gente, dialogar con ellos y luego hacer esta retroalimentación a la narrativa de la campaña. Sí, para que incluso el discurso de la futura candidata sea coherente, no haya coherencia, haya congruencia entre de lo que se recibe, lo que se dice, de lo que se está haciendo en las mesas. ¿Y cómo se ubican ustedes con José Ángel Gurría? ¿Sigue jugando el papel?
importante, relevante que se le asignó hace varias semanas. Buena pregunta. Cuando estábamos en este ejercicio del Frente Amplio para seleccionar al responsable del Frente Amplio, ahí se le invita por parte de los partidos políticos, se le invita a José Ángel para en ese entonces decir, hacer el plan de gobierno. Él convoca a un grupo de personas también muy numeroso, sobre todo, y ahí voy a hacer una diferenciación, sobre todo especialistas, gente muy conocedora del tema, a eso, a hacer un documento de propuestas del plan de gobierno. Y lo termina. Ya después viene en esta idea de decir, oye, bueno, está bien, pero el plan de gobierno no se puede hacer solamente por expertos y no se puede solamente determinar ya antes de la campaña. Hay que ver qué dice la gente durante la campaña. Entonces nosotros tomamos el documento de Gurría como un antecedente. Todos los de las mesas tienen que conocer esa parte como un antecedente y ahora digamos que es el punto de partida. Pero mi reflexión ahí es que hay que escuchar a los ciudadanos, que no solamente hay que escuchar a los expertos, porque todos tenemos saberes. Quizá José Luis que sabe mucho de agua, pero también el cuate que está en Chihuahua y que está produciendo y no recibe agua, sabe de agua y sabe que le falta. Claro, O el que claro. vive en Iztapalapa sabe que desde hace años no reciben agua. O me acuerdo aquí arriba, yo vivo aquí en Álvaro Obregón, aquí en un pueblo que se llama San Bartolo, por donde pasan los ductos del Cutzamala, tampoco tienen agua y sin embargo por ahí pasan los ductos para el agua de la Ciudad de México. Entonces, hay que combinar la expresión de los expertos con la opinión de los ciudadanos. Y entonces, ese documento de Gurría es nuestro antecedente y yo creo que al final del día también puede ser un muy buen documento para ahí decir, oye, después de estos 6 meses de ejercicio, ¿qué cambió? ¿Qué vemos diferente? ¿Dónde ponemos el énfasis? Pero claro que estamos utilizando el trabajo y de hecho algunas de las personas que seleccionamos en las mesas o muchas de las personas que trabajaron en las mesas también trabajaron con José Ángel Gurría. Bien, ahora, ¿cuál crees que sea el factor de diferenciación, hablando de equipos, el equipo de Claudio y el equipo de Xochitl? Digamos, ¿qué fortalezas ves especiales en el grupo de personas que están trabajando con Xochitl? Yo creo que nosotros, y digo, me tengo que meter un poco más a ver los perfiles de la candidata de Claudia, pero yo creo que nosotros ya estamos divididos por temas, ya estamos divididos por sectores. O sea, nosotros ya escogimos a las personas que realmente saben del tema. En el otro caso, escuché o vi gente con prestigios, con conocimientos, pero todavía no sé si es la persona que de alguna manera incluso ha tenido experiencia de gobierno del tema. Porque, porque también en ese sentido, pues sí sirve, porque estamos escogiendo a personas que eventualmente pudieran funcionar en un gobierno. Y entonces haber tenido experiencia de gobierno, pues es útil, porque la experiencia lo que te permite es también distinguir entre qué sí sirve y qué no sirve. ¿Qué ya se te había ocurrido antes y lo probaste y alguien lo anda diciendo como la gran novedad y tú sabes que eso ya no funcionó? Y por Ujú. otro lado, al revés, que tú ya sabes cuáles son las políticas que hay que señalar, aunque para algunos dirían, oye, pues no es muy novedoso lo que dices. Me da la impresión de que nosotros ya escogimos y ya seleccionamos a la gente especializada en el tema. Y por eso de entrada somos muchas más mesas. Ahora somos 29, pero estoy seguro que vamos a terminar en unas arribita de las 30 y tantas, porque, por ejemplo, me dicen, oye, Enrique, no han acabado de armar o no han armado una mesa de anticorrupción, y tienen razón, nos falta. O una digamos, de transparencia y rendición de cuentas, nos falta. O una diversidad sexual, nos falta. Entonces, la gente también, y qué bueno, te empieza a decir, oye, falta. Fíjate, una que me decía ayer, medios de comunicación y libertad de expresión, me lo decía alguien, dice, en una administración que ha sido particularmente agresiva con los medios y en un México que es particularmente peligroso ejercer la profesión de periodista, pues nos falta. Entonces, siento que estamos más especializados, más enfocados y tienes gente de gran prestigio, de gran experiencia, porque tres fueron los requisitos que nos impusimos y que nos pidió también Xochitl, que es una, que conozcan del tema, porque ya estuvo bueno de improvisados, que tengan capacidad de convocatoria, que la gente los conozca cuando les Sí, llamas. Ah, sí, claro, claro que sí, cómo no, con mucho gusto, y no que digan quién es, ¿no? claro, Y la tercera, que sean mediáticos, Eduardo, porque son personas que tienen que poder estar aquí en tu programa, claro. explicarte cómo va el tema, en qué consisten las discusiones, dónde están las polémicas,
Y me parece que esos tres temas fundamentales. Y en un gobierno de coalición, también el equipo ya se viene conformando por, mira, estos tienen una afiliación partidista a favor del PRI, estos del PRD, estos del PAN y estos de la sociedad civil. Nosotros estamos queriendo conformar hacia adelante un gobierno de coalición y un gobierno de coalición se hace de las partes y se hace desde ahorita hasta en la integración del equipo, es parte también de una negociación. Fíjate que ya que lo mencionas, y antes de ir a alguna pregunta del público que ya comienzan a producirse esas, y respetamos mucho la decisión de preguntar de parte de nuestro público, ya que lo mencionas en medios de comunicación, ¿sabes qué sería muy interesante? Que tomen en cuenta a los medios oficiales, una red de radiodifusoras y televisoras del sector público que juegan un papel fundamental, fundamental en la nación y que han sido muy, muy maltratadas por administraciones que no han reconocido la importancia de los medios oficiales, los medios del sector público que hacen una televisión o deben de ser una televisión de Estado, no de gobiernos, y que lamentablemente los hemos abandonado de una manera terrible, a pesar de que juegan un papel crucial en el tejido económico, pero también social y cultural de la nación. Y yo te Sí, permitiría sugerirte lo de que tomen en cuenta los medios oficiales, que se expresen a ver qué es necesario que se haga en ese terreno para fortalecer sus potencialidades, que son muchas y que no se han podido hacer lucir. y tomo nota, aquí la apunté ya, y sí, como bien señalas, muchas instituciones que además tienen larga historia y que ahora pues tenemos un gobierno que tiene por moda destruir todo lo del pasado bajo el Sí. concepto tonto, ¿verdad? Tontón, de que es que hay corrupción o no sirven para nada. Pues es que eso lo que más bien lo que tiene es una terrible ignorancia, una Claro. incapacidad de entender el porqué de las cosas y quizá como niños berrinchudos, cuando no entienden algo, pues lo tiran, ¿no? Más bien son como, y caray, ya para algunos, para la edad que tienen, no están como para actuar como niños berrinchudos. Pero bueno, Verónica, tenemos pregunta del público. Así es. Buenos días, Enrique. Verónica, buenos Al- días. Alex Escandrufo pregunta, ¿los candidatos escuchan programas y propuestas como las que escuchamos en torno al dinero? Claro que se escuchan propuestas y críticas y denuncias, y el reto es ir conduciendo esto a que se vuelva un diálogo constructivo, pero claro que sí. Y nos sirve mucho para ver el tema y el humor de la gente, pero sí, nosotros escuchamos propuestas y toda la idea es tratar de ir generando buenas y mejores políticas públicas pues, para progresar como país, pero sí, sí escuchamos. Déjame decirte que aquí hemos, ya hicimos a la entrevista con Rosanetti Barrios, ya estamos programando la de Luege, o Qué sea, los bueno. coordinadores de las mesas, hemos acudido a ellos para que podamos platicar sobre la problemática, y muy interesantes, los ejercicios, muy interesantes, los que hemos hecho, muy interesantes, porque te da una luz muy clara de lo que se necesita hacer en este país. Oye, ¿cuál error no quisieran? En qué error no quisieran llegar a presentar? ¿Qué error quieren evitar ustedes como grupo que cobija a Xochitl? Hay muchos, pero yo diría que uno de los más importantes es que no puedes partir siempre del principio de que lo que hizo tu competencia está mal hecho y lo tuyo está bien hecho. Y por eso Xochitl usa frases como, pues lo que sirva se queda, lo que medio sirva se arregla y lo que no sirve, pues se cambia, se mejora. O sea, yo creo que el mexicano también ya está harto de llegar con visiones sexenales y que el país se inventa cada 6 años, se hace y se deshace. Y ahora, bueno, como nunca, ¿eh? Ahí sí como nunca, porque es un deseo de destrucción de instituciones, ya amenaza el presidente, que ya voy otra vez contra el INAI, contra la CRE. Se pelean con unos castillos, ¿verdad? Unos molinos de viento, pero otra vez es el resultado de la enorme ignorancia, de no entender el porqué de las cosas. Eh, y hay ejemplos varios, ¿eh? Cuando llegó este gobierno, paró ciertas importaciones de petróleo, se quedaron sin petróleo, y para lo que sí son muy buenos, porque ahí sí me respeto, es para los cuentos. Entonces echaron el cuento de que es que estaban combatiendo el huachicol y por eso en el corto plazo, y lamentablemente hay muchos mexicanos que tampoco les da tiempo de informarse, porque están sobreviviendo, porque están luchando todos los días para salir adelante, y entonces se compran esos cuentos, porque pues, se los compran. Pues 5 años después el huachicol está fuera de control, o sea que quiere decir que esa medida de hace 5 años no fue un tema de combate al huachicol, fue más bien porque se atarugaron
y cambiaron las reglas de importación. ¿Por qué? Porque traen lamentablemente esta actitud de todo lo pasado fue peor. Y no, no es así. Eso no lo vamos a repetir nosotros. Hay cosas gravísimas, Enrique. Lo que sucedió el viernes en el Estado de México, híjole, qué peligro. Son imágenes que recorren el mundo y que son referencia para gentes e instituciones, grandes empresas que van a tomar decisiones sobre el país y que vean cómo estamos dirimiendo nuestras diferencias a machetazos y cómo el crimen organizado tiene manga ancha para citar en un lugar público y exigir cochupos a la población. Es inconcebible lo que está sucediendo en México. Y es que así está el país. Yo también cuando empecé, digamos, intensifiqué más las visitas por el país. Recuerdo una primera noche en Zacatecas que me platicó un grupo de empresarios, cómo en Zacatecas, por ejemplo, ya no podían las refresqueras vender los refrescos directamente en los Oxxos, o no podía, por ejemplo, las tabacaleras hacer lo mismo. Pero después, al poco tiempo, me platicaban lo mismo en Tasco, en Guerrero, de cómo, por ejemplo, los productores de maíz no podían vender el maíz a las tortilleras. Y ahora ya ves que es generalizado. Este caso que pones son personas que llevan extorsionadas durante Años, sí. años, porque ahí sí hay que reconocer que esto no es nada más de estos 5 años, ahí llevaban 10 años a decir de ellos. Y el Estado y el gobierno mexicano, el Estado mexicano, pues haciéndose tonto, ¿no? Haciéndose tonto. Y creo que eso también tiene que ver con una mala concepción. Como este gobierno se dedicó a criticar a la administración del presidente Calderón de que la guerra contra el narco y mira las muertes que generó y bla, 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 ellos mismos se ponen camisas de fuerzas de lo que luego no pueden hacer. Entonces se obsesionan y dicen, no, no vamos a hacer eso porque eso provocó violencia. Digo, son muy poco sofisticados para analizar. Entonces, no, no vamos a hacer eso. Y ahora, oyéndote a ti hablar, es que el no ejercicio de la violencia por parte del Estado, que sí tienes derecho a usar Sí, la violencia dentro de los marcos de la ley, sí. el no ejercicio de la violencia ha generado un país mucho más violento. Ahí te das cuenta lo que es no entender, lo que es luego no pensar y lo que es no tener la capacidad de corregir. Entonces eso, el no ejercicio del monopolio de la fuerza, que esa es la razón de ser del Estado, en Sí, México ha generado más violencia, 174,000 homicidios en lo que va de este sexenio, por mucho el sexenio más violento de la historia de los últimos 30 años del país y contando. Y además, en este sentido, con esta impresión, porque pues yo no lo puedo asegurar, pero da la impresión del contubernio, porque sí sabes en muchos lugares, como incluso pasó en Acapulco recientemente, en las narices de la Guardia Nacional, la violencia, los robos, la rapiña. Entonces, no puedes dejar de pensar, cuando menos de sospechar, que hay contubernio con buena parte del crimen organizado en el país. A eso es a lo que se está convirtiendo el Estado mexicano. Y mira, y me consta, cuando en el pasado se te metían los delincuentes al gobierno, porque se te podían meter, una vez que los detectabas, los sacabas. Y aquí parece que más bien los invitas. Esas son de las cosas que no podemos seguir permitiendo en México. esa es la principal preocupación del mexicano, ¿crees? El de Sí, la seguridad. sí, yo creo que sí es por mucho, sí es la preocupación, así también lo señalan las encuestas. Y repito, pues no puedes vivir tranquilo, no sabes que vas a regresar bien en la noche. Cuando tus hijos salen a algún lugar, pues te quedas con el Jesús en la boca. En muchas familias les piden a sus hijos, les pedimos, oye, pues ya no salgan, haz mejor aquí la fiesta en tu Sí, casa. sí. En Guadalajara yo conozco muchas, he oído de muchas mujeres jóvenes, ¿verdad? Que ya no salen los fines de semana, entonces tú mismo empiezas a trastornar tu vida, ¿no? Y eso, junto con otras cosas, pues también yo creo que explica el nivel de ansiedad, de depresión con el que muchas personas vivimos o viven. Sí, sí es yo creo que la preocupación principal, pero no la única, porque eso le puede sumar la falta de oportunidades de una educación de calidad, la falta de oportunidades de empleo. El otro día, en el evento que hicimos la semana pasada, Fernanda, que la invitamos, porque me la había yo encontrado en un acto antes, Ujú. platicaba, dice, a mí me hubiera encantado, me encantaría ya haber salido de vivir en casa de mis papás, pero pues no puedo porque no me alcanza. Con lo que gano no puedo vivir. Entonces yo creo si vives, hoy en día muchos mexicanos viven en una enorme angustia. En una encuesta, en un estudio que hizo Nexos hace ya varios meses,
recuerdo uno de los datos de que el 30% de los mexicanos piensan que están viviendo su peor pesadilla. Y lo que aquí un poco pensamos es, y no tiene por qué ser así, hombre, si tenemos el fenómeno de la relocalización que está generando las condiciones para que haya más inversiones en México, tienes una población que ya crece menos y por eso como también crece menos, afortunadamente ya empiezas a encontrar una cierta escasez de mano de obra y por eso los salarios también van al alza. Tienes una población joven, mucho más joven que en Estados Unidos o que en Europa, tienes Ujú. recursos naturales para poder estar generando energías renovables. O sea, por otro lado, es que si me dijeras, oye, estamos ahí abandonados en el mundo y todas las tendencias son negativas y pobrecitos de nosotros porque pues así nos tocó, pero no es verdad. Entonces, a mí verdaderamente me enfurece a veces la ceguera de este gobierno, la preocupación y la obsesión por el desquite, más que usar el talento, porque el de los mexicanos es mucho, para Ujú. generar un gran empujón hacia arriba, y eso sí, en un país mucho más parejo, en una frase que ayer oía yo de algo que decía, en un México donde todos podamos compartir la riqueza y donde todos también tengamos las oportunidades también de repartirnos los beneficios. Eso sí nos ha faltado como país y creo que tenemos que asumir ese compromiso, Eduardo. Claro que sí. Tenemos otra pregunta, Vero. Así es, Valeo de pregunta, perdona, pues es que ya sé, es que hizo dos y se me perdió la que iba a decir. ¿Volverán a hacer el proyecto de Texcoco? Si a mí me preguntaran, la respuesta sería sí, definitivamente, porque fue una pésima idea haber cancelado ese proyecto y el AIFA no lo viene a sustituir. Y ahorita, bueno, ya estamos viviendo una crisis Sí. aeroportuaria y ahora también están amenazando, ya dijeron que van a subir también las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque no les alcanza, porque además estamos pagando los mexicanos un aeropuerto que no existe, ¿no? Entonces, como la solución que crearon no es suficiente, la respuesta es sí, habría que crear otra vez ese proyecto porque no hay otro mejor, simplemente porque no hay otro mejor. ¿Hay otra pregunta, Vero? Sí, son rápido. Así es. El Mundo Mier de Cancún dice, saludos a Enrique de la Madrid. ¿Qué hay en materia de turismo? Pues el turismo lamentablemente también es de las instituciones o de los sectores que absolutamente abandonaron. Fíjense nomás, empezaron cancelando el Consejo de Promoción Turístico de México. Sí, Hoy sí hombre, ya no. se nota, hoy sí ya se nota, porque cuando México estaba cerrado al mundo, o al revés, México era el único país abierto cuando todo lo Sí. demás estaba cerrado. Entonces decimos, qué barbaridad, ve qué bien va México, ¿no? Tercer lugar de visitantes, sí, mano, nomás queda el único restaurante abierto en el mundo. Ahorita que el mundo ya abrió, ya los primeros meses en México ya tienes una caída de visitantes norteamericanos a México. Ahora sí, ¿verdad? Entonces ya no tienes la promoción turística, están por desmantelar Fonatur, caray. Tú sabes lo que puede pasar en Cancún con el desmantelamiento de Fonatur, que mal que bien, pues sigue manteniendo la limpieza, el orden, el tratamiento del agua, los camellones, las calles. Ahora cuando depende eso del municipio, porque no hubiera a dar la lana a ningún lugar, entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que volver a crear algunas de esas instituciones que existen, claro, renovadas, mejoradas, más democráticas, pero el turismo está abandonado. Se quitaron los programas para apoyar la modernización de los centros históricos. Al turismo le han dado con todo. Y dicen que es que lo han metido al Tren Maya porque ellos dicen que ese es un tren turístico. Yo no creo, francamente, soy muy escéptico yo de los beneficios del Tren Maya en la península de Yucatán y mucho menos para el turismo. Oye, Enrique, no quisiera ser irrespetuoso con lo que acordé con tu equipo y prefiero y sobre todo no quiero distraerte de otras actividades que están muy nutridas en tu agenda, pero sí reiterar nuestro compromiso de vernos, eh, aunque sea una vez al mes, para ver cómo van las cosas, independientemente de que aquí vamos a invitar a todos los coordinadores de cada una de las mesas especializadas que es una riqueza la que traen durísima porque uno entiende la problemática específica y cuáles son las posibles soluciones. Lo que a mí me anima mucho es que coordinas un equipo que trae el sí se puede en los labios.
Y creo que es importante porque tenemos un desánimo muy generalizado en México de que esta está del carajo y va para peor. Y ellos traen las de sí, si queremos, sí se puede. Y yo, bueno, pero te agradezco y claro que sí, yo creo que si me invitas así como dices mensualmente, y ojalá que puedan invitar, como ya empezaste a hacerlo a Sí, muchos ya de los empezamos a integrantes de la hacerlo. misa, porque yo creo que el mensaje que yo dejaría es justamente ese que tú señalas. A ver, México es un gran país, sabemos que hemos hecho mal, porque esa tiene una gran ventaja, sabemos lo que no hay que hacer, pero también sabemos lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar. Y que hay que aprovechar la coyuntura internacional que hoy en día es muy favorable para México porque además cuando nos ven de fuera nos comparan con otros. Tú estabas platicando hace unos minutos con Ernesto y entonces cuando tú eres un inversionista internacional o mexicano y analizas entre invertir en México o invertir en Argentina, para poner el ejemplo del que hablaban, pues México a todas luces se ve mucho mejor a pesar de los problemas que nosotros sabemos que tenemos. Entonces México en términos relativos sigue siendo un país muy atractivo para invertir y lo tenemos que aprovechar porque esas inversiones son empleos dignos y mejor pagados. Cuando dejamos ir una inversión de esas porque no tenemos energía, porque no hay Estado de Derecho, porque no tenemos agua, Sí, porque no hay gente capacitada, es un pecado, ¿sí? Y eso quiere decir que entonces no entiende uno la función de un gobierno. Y a México le quedan, ahora sí, 10 años de bono demográfico. Se acabó el cuentito de que somos un país muy joven, eternamente joven, y esa es una de nuestras ventajas comparativas. Si en 10 años no damos el salto que tenemos que dar, ahí sí ya no lo dimos. Ahí sí ya no lo dimos. Entonces, es esta generación, es este siguiente sexenio. No nos podemos dar el lujo de perder otros 6 años. No se puede, porque entonces México no dio el salto que tenía que dar y entonces nos vamos a quedar, como les pasa luego a nuestros amigos brasileños, la permanente potencia de sí, la promesa, ¿no? Es que son una claro. potencia, es que son un gran poder. Siempre es como una promesa. A nosotros no nos puede pasar eso y que seamos la generación de mexicanos que dimos el salto hacia adelante y no los que no entendimos nuestro momento. Nos estamos jugando también el juicio de la historia. Claro que sí, Enrique, muy cierto. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho este equipo de trabajo y los televidentes que están atentos a esta charla. José Luis Chávez, por ejemplo, el contador fiscalista, muy reconocido, te mando un saludo, dice que excelentes tus respuestas como siempre. Y bueno, hasta muy pronto, en enero, en los primeros días que pases un excelente cambio de año, que haya salud, prosperidad, armonía y que haya ese trabajo comprometido por el futuro del país, Enrique. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Eduardo. Verónica, muy buen día y saludos al auditorio. Que tengan muy buen día y feliz año. Gracias. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa.